¿Están contentos de estar aquí el día de hoy, hermanos? ¿Felices? ¿Cuántos contentos tenemos aquí? Eso no funciona aquí en Cosecha Abundante. Por favor, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí en Cosecha Abundante hay guerreros, hay gente alegre. Mire, déjeme decirle, deje sus problemas allá afuera de la puerta. Ya si usted los quiere recoger cuando salga, pues ya es su opción de usted, ¿no? Pero si no los quiere recoger, nomás pásele, mire, recio por la puerta y dígale adiós a su dificultad, a su problema. Vamos a ver una vez más, ¿cuántos contentos están hoy? Eso, así es. Vamos a ver si es cierto que hay libertad en la casa de Dios. Usted y yo venimos a este lugar a celebrar lo que estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Vamos, voltea que está a tu lado, dile así. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Dónde están los que están libres? Vamos, sí. Nada, dígalo, puede separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación y me libertó. Dígalo, Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Sí, Jesús. Mi Dios es grande, dígalo, digno de adoración. Vamos a decirlo. Ya no le sigo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Dígalo, me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. Gracias, Jesús. ¿Cuántos libres hay aquí? Oh, Dios. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Sí, Jesús. Mi Dios es grande, digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Hoy bendigo nuestros corazones, nuestras vidas, solamente a ti, Jesús. Gracias por la libertad, Dios. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Dígalo, que se escuche su voz. Mi Dios es grande. Vamos. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Vamos. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Sí, Jesús. Mi Dios es grande, grítalo, digno de adoración. Sí, Jesús. Tú eres digno de que todos te adoren, de que todos te exalten. Aleluya. Tú eres digno, Jesús. Puedes pasar. Nuestro
familia, el cielo aquí. Y el cielo aquí. Y el cielo aquí. El cielo Y le damos la bienvenida a todos los que llegaron después del inicio. Bienvenidos sean a su casa. Esta es la casa del Señor, Cosecha Abundante, un lugar de bendición. Gracias a Dios por ustedes, por esta vida, porque están aquí. Dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Escuche, hijos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos, otra vez, hijos, y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Denle un aplauso al Señor y tome su asiento. Pues ahorita estamos festejando. Nosotros tenemos la oportunidad de adultos ya poder festejar, ¿verdad? Muchos adultos están festejando. En muchas partes, aunque sea el día del papá, no hay papá a quien festejar. No hay fruta, no hay soda, no hay pastel, no hay regalo, no hay nada, ¿no? ¿O cuántos pasaron una niñez así? Al menos yo recuerdo eso, que cuando era pequeña anhelé con todo mi corazón tener un padre, pero que nunca estuvo en mi casa, en mi vida, en nada. Yo estaba comprando una tarjeta en una tienda y se acercó una mujer con dos jovencitos. Se acercaron y ellos estaban escogiendo la carta para su papá. Y la mamá le decía: apúrense, apúrense, apúrense. Y el niño agarraba una, la leía y la dejaba. Agarró otra, la leyó y la dejó. Agarró otra, no, esta no. Y se decían entre ellos: no, esta no, esta no, esta no.
Y la mamá, apúrense, apúrense. La señora no siquiera sabía qué estaba pasando. Y de repente el niño más chico agarró una y dijo, esta. La agarró y se fueron. Y yo estaba a un lado de ellos. Yo miré cada tarjeta que los niños agarraron. Y la vi y decía cosas como, al mejor padre del mundo. Otra decía, gracias por estar siempre allí por mí. Otro decía, eres mejor, eres mi héroe, como estábamos en las fotografías. Y la última que agarró, la que dijeron, esta, yo vi donde la agarró, la abrí y estaba en blanco. Solamente decía, feliz día del padre. Eso me remontó a mí en mi niñez. Cuando nosotros estábamos pequeños, nunca estaba papá en casa. Siempre lo necesité, nunca estuvo. Físicamente, económicamente, emocionalmente, de ninguna manera. Pero yo sabía que existía. Y cuando eso sucedió en mi vida, eso me remontó a aquello. Cuando yo escribía cartitas, porque éramos tan pobres que no teníamos para comprar una tarjeta, como ahorita que cuesta 99 cents, ¿no? Escribir en papel. Y cuando yo escribía ese papel para mi papá, yo decía, ¿qué le escribo? No lo conozco. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Dónde está? ¿Está lejos? ¿Está cerca? Y ahí nomás escribía, papi, te quiero, te extraño, ¿cuándo vas a venir? Y esas cartas se quedaron en mi libreta. Y ahí estaban siempre, cada año y cada año. Y mi papá nunca vino. Y siempre era un conflicto que yo tenía. Cuando se venía algo del papá, cuando pronunciaban la palabra papá, cuando alguien me decía algo del padre, yo tenía un conflicto dentro de mí. Y era que yo necesitaba tanto un papá. Y la gente me decía, pero es que es imposible, ¿cómo una niña va a necesitar tanto un padre que nunca ha estado? No sé, las cosas del corazón así son, no lo puedo explicar. ¿Cómo extrañar a alguien que nunca ha estado contigo, que nunca te ha amado, abandonado, que te ha estado en nada? Y yo decía, no sé, pero yo lo único que sé es que yo necesito a mi papá. Y por ratos lo olvidaba, por tiempos lo olvidaba, pero siempre había eventos o personas que me recordaban el papá, el día del papá, en la escuela, los festejos de los bailables para el papá. Y yo decía, todos tienen papá y yo no, ¿qué voy a hacer? Era un conflicto interno que yo tenía como niña. Y muchas personas de nuestra generación estuvimos faltos de padre. Siempre la única figura que mirábamos ahí era la mamá, pero el papá nunca apareció. Pero no porque no aparezca y el niño lo diga, porque cuando niños no saben expresarse, no saben decir, hey, como ahorita podemos decir los adultos o nosotros que ya estamos grandes, pero un niño no puede expresarse. La falta tan importante que es el padre en la vida de un niño. Sabe que existe, pero no está. Y me pregunto, ¿por qué no está? Yo tomaba coraje contra él, mi padre. Tomé mucho coraje contra él. No hablaba, pero tomé coraje por cada evento que yo lo necesité y él no estuvo. Y esa fue una tragedia tremenda para mi vida. Uno como niño al fin no entiende y no conoce. No sabe por qué los padres están peleados si mi papá no está aquí. El niño no entiende el conflicto, qué hubo entre ellos. Lo único que necesitan es que quieren un papá en la casa. No recuerdo una casa que nos haya dado, una Navidad, un cumpleaños, una mochila, unos guaraches, nada, cuando yo lo necesitaba. Y lo que más me enojaba era cuando venía en la escuela me decían, ¿y tu papá? Hijo, le doy cuenta que me prendían lumbre, me enojaba. ¿Por qué me hacen preguntas que no puedo contestar? Decía yo. Niña al fin no entendía. Por eso los conflictos de los adultos, papá y mamá, tienen mucho que ver en la vida de los hijos. Y no me refiero solo a los papás que no estuvieron en casa. Me refiero a los papás que están allí, pero que maltratan, que violentan, que no dan buen ejemplo, ¿no? O peor aún, el papá que está en casa, pero como si no estuviera, ausente todo el tiempo. No comparte con el niño, no comparte con la niña. No forma parte integral de la vida de un niño o de un joven que necesita el padre. Creo que muchos de nosotros vivimos esas experiencias. Yo la viví. Y eso tuvo mucho que ver en mi niñez, tuvo mucho que ver en mi adolescencia y aún en adulta. Fue cuando yo vine a perdonar a mi padre. Por todo lo que me hizo. Dios me hizo saber cuando yo vine a Jesús que mi padre era así porque él también fue un niño abandonado, él fue un niño rechazado, fue un niño regalado,
Fue un niño que nunca tuvo nada. ¿Cómo iba a dar él lo que no tenía a nosotros que necesitábamos? Pero nosotros no sabemos eso. Cuando niños solamente necesitamos a papá. Muchos padres son padres ausentes, aunque estén presentes. No conocen a sus hijos. No hablan con sus hijos. Y eso es algo muy importante en este tiempo. ¿Sí? Ahorita hay un conflicto muy grande en las familias. Estamos viendo todo lo que está sucediendo a causa de que los padres no están en el lugar que deben estar con sus hijos. Conflictos muy grandes acerca de eso. Niños criando niños. Niños criando niños. O niños criando sus padres. ¿Sí? O niños que están solos en casa. No tienen un papá y una mamá. Pero eso no quiere decir que no sientan nada aquí. Porque las consecuencias vienen a venir cuando ellos crecen. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo tenía mucho rencor contra mi padre porque no estaba. Y le reclamaba a mi mamá, ¿por qué? Porque yo tengo la culpa de que ustedes no se llevaron y me quitaste la oportunidad de ver a mi padre. O de que él y yo tuviéramos una relación. Y desafortunadamente así fue. Nuestros padres se equivocaron mucho. Pero nos hicieron un daño, nos arrastraron a nosotros a no tener nunca una relación con nuestro padre. Así que si usted es padre soltero, padre divorciado, padre vuelto a casar y tiene hijos, atienda a sus hijos. Ellos necesitan mucho. Mi padre tenía otra señora. Yo tuve medios hermanos. Y yo decía, ¿por qué? Él sí puede ser papá de ellos, pero no puede ser mi papá. Porque ellos sí lo tienen, pero yo no lo tengo. Y eso hizo que forjara en mí una niña o una joven rencorosa. Lo necesité siempre. Siempre. Un padre no es una opción. Un padre es una necesidad enorme, grandísima, poderosa en la vida de un niño o de un jovencito o de una persona adulta. Porque yo hasta mi edad adulta fue que yo pude hacer las paces con mi padre. Y no soy la única, estoy segura de eso. Estoy segura que no fue la única niña que creció así. La única niña que nació creyendo que no era amada, que no era querida. Yo pensaba que mi papá no nos quería y no iba a la casa porque no valíamos nada, porque éramos pobres, porque no hacíamos caso, porque nos portábamos mal. Y yo decía a mí misma, me voy a portar bien, a lo mejor así viene. A lo mejor viene a vernos y a visitarnos, a lo mejor es eso. Yo me acuerdo que limpiaba la casa, hacía cosas, hacía mandados, todo, para ver en mi inocencia de niña, a ver si mi padre regresaba. ¿Y qué creen? No regresó. Nunca pasó nada con mi papá. ¿Y qué viene a esto? Y esto viene a que muchas personas de nuestra generación estamos así. Padres que aún no se han reconciliado con los hijos. Y no pueden tener una relación estable, normal y sana con nadie. Yo no podía, pero yo no sabía. Yo no sabía que la relación con mi Padre Celestial estaba nula, quebrada, desactivada totalmente. Y cuando yo vine a Cristo Jesús, se restauró una relación padre-hija. Y cuando eso sucedió, yo pude hablarle a mi papá. Ya pude decirle algo. Porque yo le tenía un bill a mi papá bien grandote. Le decía, me la vas a pagar por esto, me debes mucho. Pero un día me la vas a cobrar y tú me la vas a tener que pagar. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús y lo primero que Dios restauró fue la relación con Él. Y de allí, la relación con mi papá. ¿Pero por qué con mi papá? Dije yo, soy el hombre que es el primero que quiero mirar. Ese es al último, le decía yo, al último. Los primeros son los que están aquí, yo para al último, a ver si me sobra tiempo y todo a él. Pero no, lo primero que Dios me mandó es a restaurar la relación quebrada con mi padre. No digo que tenemos una relación estrecha ahora, pero hicimos las paces. Sanó algo en mi corazón tan tremendamente cuando yo restauré la relación con mi papá. Le pude hablar y rompí ese bill tan caro que yo le tenía, que él me tenía que pagar.
porque Jesús me hizo entender que Él ya pagó por mí, que Él me amó de una manera tan increíble que no hay precio que pueda pagar lo que Dios hace con los padres y con los hijos. Y nosotros como adultos, si usted tiene un padre con el que no tiene una relación, y no digo solo padre, mamá también, restáurela, restaure su relación con el Señor, porque es muy importante ser padres saludables para darles lo mejor a nuestros hijos. Dios nos amó de una manera tan increíble que dio todo lo que Él tenía, lo mejor que tenía era su Hijo amado, y lo dio por amor a nosotros, sin nosotros pedirlo. Los hijos no escogemos a los papás, ni los papás escogen a los hijos, pero Dios sí nos escoge a nosotros como hijos, nos adopta como hijos. Si nuestro padre biológico no nos ama y no hemos tenido un padre, Dios sí nos ama. Amén. Y yo decía, ok, Señor, y todavía tenía el conflicto en mi mente. ¿Qué pasa con mi niñez? ¿Qué me va a regresar mi niñez? Las horas que yo pasé deseando a mi padre, que las navidades, los regalos, me debe mucho. ¿Quién me va a regresar esa niñez? Ese tiempo. Ahora yo estoy adulta, tuve que hacerlo. La primera cosa que Dios me mandó a mí a hacer es a perdonar. A perdonar. Porque ese es el camino que es importante y lo mejor para la restauración. Dios sí puede sanar las heridas de tu niñez. Dios puede sanar las heridas de tu juventud y aún de ahora de adulto. Porque creemos que no necesitamos. No, se necesita. Si hay una relación no resuelta con Dios, no vas a poder resolver ningún asunto con tus hijos, con tu familia y con tus padres. Él es nuestro Padre. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Dijo, vengan. Jesús les dijo, cuando oren, digan Padre, porque Él es nuestro Padre. No solamente es nuestro Dios, es mi papá. Para poder hablar con Dios, Él tiene que saber que yo le puedo decir papá. Yo por muchos años, hasta los 17 años, yo no podía decir papá. Yo no tenía un papá, yo nunca conocí lo que es tener un papá. Hasta que yo restauré la relación con mi Señor, con mi Padre Celestial. Entonces yo pude decirle papá, tengo un papá. Gracias a Dios que tengo un papá. Y eso fue tan reconfortable para mí. Fue una cosa tan increíble poder decirle tengo un papá. Gracias, Padre, porque tú me enseñaste que tú eres mi papá. Tú no me abandonas, tú no me dejas, tú no eres insensible a mi necesidad. Y es muy triste vivir sin un papá. Pero ¿por qué vivir sin un papá? Si tenemos un Padre en los cielos, un Padre celestial que nos ama, más que no conocemos. Yo no podía pedirle peras al olmo, no podía pedirle a ellos que dieran algo que no tenían, porque no estaba Cristo por ninguna parte de nuestra vida. Fue Jesús el camino que nos llevó a conocer al Padre celestial que nos ama y que tiene propósito para nuestra vida. Ese es nuestro Padre amado celestial, que nunca nos va a abandonar. Nunca, nunca nos va a abandonar. En 1 de Juan 3:5 dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado Dios el Padre, dice, que nos llama hijos. Dice, y somos hijos. Qué gran amor, el amor del papá. A él sí lo puede decir, ¿sabes qué? Hijo, el Señor nos llama hijos a nosotros. Yo nunca tuve esa voz masculina, varonil, la figura que me dijera hija. Nunca, no había nadie. Yo me recuerdo que cuando niña yo miraba a mis tíos que abrazaban a mis primos y llegaban a la casa. Y yo le decía, tío, ¿tú puedes ser mi papá? ¿Puedes ser mi papá? Dijo, no, yo no puedo ser tu papá, yo soy tu tío. Ah, bueno. Bueno. Si no puede ser mi papá, it's okay. Pero yo tenía ese anhelo en el corazón. ¿Y sabes qué?
Toda persona, todo ser humano necesita tener ese encuentro con su Padre. Porque el Padre no es solamente el que engendra aquí en el mundo. Padre es el que cuida, el que bendice, el que te ama, el que está contigo, el que puede abrazarte, el que puede hacerte sentir todo, el que te da todo sin reservas. Un padre no se limita con sus hijos a darle lo mejor del mundo. Dios no se limitó con nosotros y nos dio lo mejor para demostrarnos que Él es nuestro papá. Y Dios me dijo: yo soy tu papá. Yo te he dado todo, tienes todo en la mesa, toma lo que quieras. Todo lo que me hacía falta. Y yo vine a comprender, como cuando dice aquí en el libro de Romanos 8:14, dice que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu y nos ayuda a clamar Abba. ¿Sabe qué quiere decir Abba? Abba es una palabra en arameo que significa papi, papá, pero de la boca de un niño recién nacido. Abba, la primera palabra es Abba, Abba. Eso quiere decir papi, pero de una manera cariñosa, de niño a papá. Eso quiere decir Abba. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu: ahora sí, Mari, aquí ya que has nacido del Espíritu, ya que tienes un nuevo nacimiento por fe en el Hijo de Dios, ahora Dios te restaura en tu niñez. Y la primera palabra que yo nunca pude decir fue Abba. El Espíritu de Dios le dice a tu espíritu: si tú nunca pudiste decirle papá a tu papá, o las palabras más cariñosas de decirle papito, porque no hay una relación por el daño que la vida pasó con ustedes, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento nos lleva a nacer de nuevo en el Espíritu. Y cuando tú naces eres un bebé, y la primera palabra que el Espíritu te empieza a enseñar es Abba. La primera palabra que un niño dice es Abba, es papá, papá. Que muchos niños no pueden pronunciar ahora porque no existe el papá en casa. No existe el papá que ellos necesitan. No necesitan una figura de hombre, de saber que es su papá. Necesitan entender en su corazón que es un padre. Y Dios nos ama de tal manera que no escatimó nada para hacernos saber que Él es nuestro Padre Celestial, y que nos ama, y que nos consuela, y que nos cuida, y que nos bendice en todo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Denle un aplauso al Señor, amén. Porque Dios es nuestro Dios. Pablo nos enseña sobre la paternidad espiritual de Dios. Nuestro pastor es nuestro padre en la fe. Su papá en casa, don Raúl, don Miguel, es su papá biológico. Nuestros pastores, nuestros líderes son nuestros padres en la fe, los que nos llevan a caminar en la fe, a conocer del Señor. Pero tenemos un solo Padre, nuestro Padre espiritual. Ese es nuestro papá, el que lo va a dar siempre todo por usted. Una de las experiencias que yo pasé como niña abandonada, como niña que no sentía que tenía el derecho de tener un padre, fue lo primero que yo pude pronunciar cuando yo vine a Cristo Jesús. Se necesita nacer de nuevo en el Espíritu para que usted conozca desde su niñez, desde la cuna, a pronunciar la palabra papá, que le ama. Él te hizo con propósito, Él te ama con todo tu corazón. Por eso podemos pronunciar esa palabra, pero es el Espíritu de Dios. Cuando nacemos de Dios, cuando venimos a reconciliarnos con Dios. Yo no podía hablar con mi papá, no podía, hasta que me reconcilié con mi papá celestial. Entonces pude hablar con Él. Hicimos las paces, quedó todo bien. No me debes, no te debo. Te bendigo y el Señor te ama. Porque no tengo, les mentiría si le digo que tengo una relación personal, no la tengo. Pero Dios me mandó a arreglar cosas para que quebrar y restaurar, porque soy una nueva criatura en Cristo. Ahora le puedo decirle: papá, te amo, Abba, Padre, eres mi papá, nunca me dejas. Ahora sé que tú me diste todo. Ahora sé que nada me pasó porque tú estabas conmigo. Tú querías que yo te conociera de una manera personal, pero no como nosotros creemos, sino nacer en el Espíritu. Aquí dice Romanos que el Espíritu de Dios
nos dice que somos sus hijos. Y cuando somos sus hijos, sí podemos decir: papá, te amo. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando oren, digan: Padre, Padre, tú eres mi Padre. Y nunca me has dejado y nunca me vas a dejar. Una de las cosas increíbles es que es eso, es una necesidad inherente en el ser humano. El hijo necesita un papá. No podemos vivir sin un papá. No podemos. La naturaleza divina de nosotros es que venimos de un padre. Amén. Y Dios nos hace clamar como hijos a Él a través de su Espíritu Santo. Cuando clamamos: Abba, Padre, Él es nuestro papá. Si usted no ha podido hacer las paces con su papá, si usted no ha podido hacer las paces con su mamá, si usted no ha podido hacer las paces con Dios y no puede adorarlo y decirle: papá, te amo, qué bueno que eres mi papá, qué bueno que descubrí que eres mi papá, qué bueno que nací de nuevo. Y cuando tienes un nuevo nacimiento, Dios empieza a restaurar tu niñez y empieza a decirte: mira, te revuelas ese tiempo, decir: mira, yo soy tu papá, nunca te dejé, aquí estoy yo. Aunque otros te dejaren, yo nunca te voy a dejar. Aunque otros no te bendijeron, yo te voy a bendecir. Aunque otros no te apoyaron, yo te voy a apoyar siempre, porque yo soy tu papá y nunca te voy a dejar. Ese es el mensaje que llegó a mi corazón. El mensaje de Dios. Pero es a través del Espíritu Santo. Cuando una persona nace para Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Porque dice que es por fe que venimos a ser hijos. Solamente aquel que cree en el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvarnos, amén, y a liberarnos, a enseñarnos al papá. ¿Saben a qué vino Jesús? A mostrarnos que había un Padre celestial que nos amaba. Que todo lo que habían vivido era mentira, que era falso. Él vino a traer una verdad, Él vino a traer un tiempo nuevo para aquellos que nunca habían escuchado: papá te ama. Y les mostró cómo es papá. Tiene una comunión íntima con el Padre. Jesús dijo: el papá y yo somos uno, tenemos una comunión tan grande. Él vino a enseñarnos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una comunión con Dios como si fuéramos uno solo. Y no hacer nada sin el permiso de papá. Él dijo: el Padre y yo somos uno. Nada hago yo si no el Padre me lo dice. Él lo sabe todo de mí. Allí no hay una comunión tan hermosa, tan unida. Que eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. Si no has tenido la oportunidad, o tuviste un papá físico, pero tu papá no es la persona que llena tu expectativa humana de hijo. Hay un Padre que siempre te va a llenar cualquier hueco vacío que haya quedado en tu niñez. Hay niños que no conocieron a su papá porque murió antes de que ellos conocieran. Y siempre hay un hueco ahí. Hay una figura en nuestro corazón que necesita ser llenada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que pónganse de pie en esta tarde. No vamos a durar mucho porque está haciendo mucho calor. Pero yo quiero decirles a ustedes en esta tarde que nuestro Padre Celestial siempre estará presente en su vida, siempre y cuando nosotros anhelemos esta restauración con Dios, con papá. Nuestro Padre Celestial nunca te va a abandonar, siempre te va a bendecir y siempre estará contigo. Hay muchas cosas que el Señor nos dice en su palabra, pero la primera es el poder decir y clamar dentro de mí: ¿cómo le hago para yo poder restaurar una relación con mi Padre? Tuve que venir a Cristo Jesús, tuve que confesarle por fe que Él es el Hijo de Dios y que necesitaba yo una relación. No importa cuánto si lo tengas todo en la vida, llegará el momento en que te tienes que encontrar con Dios. Llegará el momento en que tu corazón va a decir: ya no aguanto más, tengo que gritarlo, necesito a mi papá. No puedo vivir porque yo soy hijo. Yo soy hijo y necesito a mi Padre. Cuando uno viene a Dios, las relaciones sanan. Las emociones empiezan a sanar en el corazón de los hijos contra los padres.
Hasta mis 34 años yo le pude decir a mi padre: Padre, perdóname por todo este tiempo que no te quise. Pero no fui yo, fue la niña que restauró el Espíritu Santo. La niña que había en mí, que por muchos años tuvo muchas cosas que decirle, se las dije cuando ahora ya tenía un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora como hija ya puedo decirle: papá, no vivimos juntos ni cercas, pero hicimos las paces. Estamos bien con papá biológico, porque estamos bien con Padre, con papá celestial. Si hay cosas en tu corazón que están lastimando la relación con tus hijos, escucha bien, o tú mismo fuiste lastimado por tu padre, lo más hermoso que el Señor nos puede dar es la oportunidad, a través del Hijo de Dios, de restaurar esas palabras, de cambiar las palabras de maldición por palabras de bendición a nuestros hijos y a nuestros padres también. No hay nada más hermoso. Si no cuidamos nuestra espiritualidad, al fin y al cabo las principales palabras el mundo no te las puede responder, ni la ciencia. Solo Dios puede llenar tus preguntas, tus vacíos. Dios los llena. Y en esta tarde yo le voy a pedir que cierre sus ojos, y ahí donde está le puedo decir: Padre, quizás yo no he vivido quizás un abandono físico, pero sí he vivido un abandono emocional con mi papá. Pero hoy en esta tarde yo quiero, delante de tu presencia, Dios, poder restaurar mi relación, Señor. Decirte que te necesito, Dios, y que no hay otro papá como tú. Ahora lo sé, Señor, que tú eres el Padre que no abandona, el Padre que habla palabras de vida sobre mí. Ahora yo lo sé. Ahora yo lo sé, Señor, que tú eres el Padre que yo nunca tuve. Nunca tuve un papá. Ahora sé que tú eres mi papá, y que el papá que yo anhelé eres tú, Señor. Eres tú, Padre amado, porque llenas, porque sanas mi corazón cada día. En esta hora, levante sus manos, dígale: Señor, gracias, Dios. Gracias, Jesús, por mostrarme a papá, por saber que no soy huérfana, por saber que hay alguien que puede sanar mis heridas emocionales, mis heridas en la niñez, o quizás ahora mismo estás herido, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es el que te ama y el que te manda a restaurar las relaciones. Ese es nuestro Padre. Dios pensó en ti y en mí como hijos. Y no hay nada que papá no pueda hacer por ti. No hay nada que Dios no pueda sanar en ese corazón. No hay nada que puedas hacer que tú creas que es imposible. Para Dios todo es posible. Aún si papá ya no está, aún si ya no existe, Dios es real.